de este curso hablar de semiología del aparato digestivo. ¿Okay? Semiología del aparato digestivo y en general semiología abdominal. Vamos a hablar de la exploración del abdomen. ¿Okay? Muy bien. Cuando describimos y hablamos de semiología, de la exploración básica del abdomen y del tracto gastrointestinal, tenemos que tener ciertas herramientas y recursos de anatomía, que puede ser de anatomía topográfica, también de anatomía de superficie, de anatomía descriptiva, etc. Normalmente cuando hablamos de anatomía topográfica, estamos hablando de regiones. Por decir, cuando describimos anatomía topográfica, estamos hablando del miembro superior, o estamos hablando de la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen. Esa es una forma de describir. A eso se refiere anatomía topográfica, una región en particular. Cuando hablamos de anatomía descriptiva, estamos así hablando de describir sistemas o aparatos, ¿no? En este caso, el tracto gastrointestinal. Cuando hablamos de topográfica, decimos tórax, probablemente mediastino, abdomen, pero cuando hablamos de descriptiva estamos hablando de todo el trayecto del tracto gastrointestinal, ¿ok? Eso es una diferencia. Y lo otro es la anatomía de superficie. La anatomía de superficie se basa mucho en la anatomía topográfica y tiene que ver con, al explorar las zonas exteriores del cuerpo, qué estructuras podemos encontrar. Es decir, si nosotros percutimos en el hipocondrio derecho, ¿con qué órganos podríamos estar encontrándonos por dentro? ¿Cierto? Si nosotros hacemos una auscultación en el tórax o en qué parte del foco aórtico, el foco pulmonar, etcétera, para buscar la zona de superficie donde tenemos que auscultar, tenemos que conocer la anatomía que está por dentro, ¿ok? Entonces, es importante tener nociones muy claras de anatomía para poder describir la semiología y para poder explorar. En este caso, que vamos a hablar de abdomen, vamos a recordar algunas de las formas de dividir. A veces en la anatomía topográfica se suele dividir por cuadrantes, por ejemplo acá, a la altura del, bueno, el ombligo se encuentra a la altura de las crestas ilíacas, ¿no? Más o menos a esa altura se encuentra el ombliguito. Entonces podemos hablar de un cuadrante superior derecho, de un cuadrante, usualmente es así, ¿no? Se divide el abdomen y se le divide en cuadrantes. Usualmente se toma a ese nivel. Entonces hablamos del cuadrante superior derecho, del cuadrante inferior, superior izquierdo, del cuadrante inferior derecho, el cuadrante inferior izquierdo. A veces esta línea horizontal incluso se le pasa a la altura del ombliguito. Esto va a depender mucho de la escuela y de cómo se tengan predilección por dividir. Sin embargo, la que usamos desde el punto de vista clínico no es tanto los cuadrantes, por eso no nos importa mucho si lo están pasando por el ombligo o por la zona del epigastrio. Usamos las regiones, las divisiones de en base a hipocondrio derecho, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio y los flancos, ¿verdad? Entonces, a la altura de la línea medio clavicular se traza una línea vertical, a la altura de la mitad de la clavícula, si nos fuéramos hasta arriba, y con eso tienen dos líneas verticales, ¿ok? Y las líneas horizontales está una debajo del reborde costal, y la segunda línea está acá a la altura de las crestas ilíacas. Entonces, con eso tenemos una división que clásicamente la conocemos como el hipocondrio derecho, tenemos el flanco derecho y la fosa ilíaca derecha, que usualmente es donde se encuentra el apéndice, ¿no? Por eso hablamos de fosa ilíaca derecha. Tenemos al epigastrio, voy a escribirlo mejor, tenemos al epigastrio, tenemos al mesogastrio y tenemos al hipogastrio. Y al otro lado tenemos al hipocondrio izquierdo, al flanco izquierdo y a la fosa ilíaca izquierda. Entonces, de esa forma es que solemos describir. Normalmente, por la forma que tiene el hígado, normalmente la mayor parte del hígado está en el hipocondrio derecho, al igual que la vesícula, ¿ok? Al igual que la vesícula, está un poquito más abajo, porque hay que tomar en cuenta las costillas posteriores también. ¿Ven esa costilla como está yendo hasta un ladito? Así que a este nivel debería estar. Voy a corregir un poco, ¿ya? Solo para que tengan un poco más de precisión a la hora de dibujar. Muy bien, a esa altura. Entonces, en el hipocondrio derecho solemos encontrar, por anatomía de superficie, la mayor parte del hígado, la vesícula, parte del riñón derecho, ¿ok? A veces incluso, dependiendo de la forma de la persona, de la ubicación exacta de esta línea medio clavicular, podemos encontrar incluso parte del duodeno y de la cabeza del páncreas. Generalmente el cuerpo del páncreas está en el epigastrio, al igual que el estómago y parte del colon transverso, ¿ok? En el lado izquierdo, evidentemente, tenemos al vaso, parte del riñón izquierdo. En los flancos y mesogastrio lo que tenemos más son masas intestinales. Sin embargo, a nivel de los flancos, también podemos encontrar buena parte del riñón, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, además de sus respectivos uréteres, ¿ok? Y la fosa ilíaca derecha es conocidísima, súper importante, porque a ese nivel suele encontrarse el ciego con su respectivo apéndice. Y en el hipogastrio ya tenemos a las zonas de la vejiga, vísceras ya mucho más inferiores, ¿ok? De hecho, las zonas más comúnmente trabajadas suelen ser el hipocondrio derecho, porque ahí es la zona donde duele, donde exploran la zona vesicular, el epigastrio, porque son dolores, ahí suelen nacer dolores pancreáticos o gástricos por úlceras pépticas y demás, la fosa ilíaca derecha, porque ahí está localizado el apéndice, y el mesogastrio, porque casi todos los dolores terminan confluyendo en la zona media. Bueno, todos tienen algo característico, pero son al menos algunos de los lugares que deben tener bien presentes en anatomía topográfica, anatomía de superficie, anatomía descriptiva, para poder describir las zonas, ¿ok? Muy bien. Con esta breve introducción, que esto lo conocen bastante bien, recordemos las fases del examen clínico. Cuando hacemos un examen clínico en semiología, todo empieza con la anamnesis, ¿cierto? Y en la anamnesis tenemos que sacar algunos datos, como los datos de filiación, ¿ok? Filiación, los antecedentes y los síntomas. No tanto los signos, porque los signos son algo que ustedes van a encontrar a la hora de explorar al paciente, ¿no? Físicamente. Lo que el paciente en el examen clínico, en el interrogatorio, que viene a ser la anamnesis, les da estos tres datos. Y cuando hablan de filiación, pues tienen que tener aparte del nombre y todo eso, ¿no? El género, la raza, el grupo étnico al que pertenece, ciertos datos de edad, etcétera, ¿cierto? Sobre todo estos, ¿ok? Evidentemente muchas patologías son más comunes en varones que en mujeres. Hay ciertas patologías que son más comunes en ciertas razas, en orientales, en raza negra, en blancos, mestizos, etcétera, y eso lo tienen claro. La edad también, las patologías de una persona joven son distintas a las patologías, o de un niño son distintas a las de los ancianos, ¿no? Entonces, todo en filiación. Antecedentes, creo que son importantísimos, antecedentes de vivienda,
Antecedentes personales y antecedentes familiares. Y no solo personales y familiares, sino del entorno general. De hecho, cuando ya le dicen, por ejemplo, a una persona que viene de ciertas zonas endémicas para ciertas enfermedades, van a poder describir ciertas patologías. ¿Ok? Antecedentes personales y familiares. Esto es terminología general, así que no vamos a ahondar mucho. Y luego, finalmente, los síntomas. La historia natural de los síntomas que ha tenido en el orden cronológico adecuado. Y eso es lo que voy a poner acá para resaltar. Orden cronológico. ¿Ok? Muy bien. Vamos a salir un poco de la anamnesis, salvo por un tema que vamos a desarrollar mucho acá en los síntomas, que para caso del abdomen nos importa mucho. Voy a salir un rato de esta diapo, luego regreso. Quiero que veamos acá. Dentro de los síntomas tenemos al dolor abdominal como algo muy importante a explorar. Prácticamente el dolor abdominal es la base de las consultas. La base de las consultas por problemas abdominales. Y no solo el dolor abdominal, tenemos a los vómitos, la constipación, la hematemesis, el sangrado, la melena, las posiciones oscuras, ¿no? por el sangrado digestivo alto, celorrea, pirosis, diarrea, incontinencia fecal, etc. Una larga lista de síntomas que el paciente les va a describir. ¿Ok? Bien. Entonces, creo que eso es súper importante, pero vamos a tocar en un momento la parte de síntomas en la anamnesis. Luego de la anamnesis viene, en este orden, la inspección del abdomen y van a encontrar ciertas características abdominales. En la inspección van a buscar, por ejemplo, la forma del abdomen. La forma. Van a buscar cicatrices antiguas, van a buscar circulación colateral, etcétera. Todo lo que puedan inspeccionar el abdomen. Ahora, ojo, inspeccionar el abdomen, la inspección no empieza solamente en ver esta zona desde, de repente, la zona del ombligo, el mesogastrio, el pie. No, inspeccionar el abdomen implica toda la parte anterior, posterior e incluso la zona pélvica y genital. Muchas veces solamente al paciente le bajan un poquito la correíta y probablemente pierden información respecto a signos que podrían ocurrir en el abdomen bajo, en la espalda o incluso en la zona genital, que a veces indirectamente dan signos de problemas abdominales. ¿Ok? Entonces, ojo, el examen abdominal empieza en la parte anterior del abdomen y termina en los genitales, termina en la zona rectal, incluso en toda la zona inferior. Bien, muchos semiólogos clásicos dicen, y eso es una expresión ténganlo como asterisco acá, lo voy a poner, que empieza en la zona genital y termina en la zona rectal, que hay que hacer todo un círculo alrededor del abdomen para explorar completamente, ¿ok? Toda la zona genital y toda la zona rectal, incluyendo partes del tórax, de las zonas inguinales y demás. Bien, ténganlo como un dato así muy clásico, ¿no? Luego de inspeccionar el abdomen, lo que sigue es auscultarlo, voy a ponerle el número 1, auscultarlo, y después palpación y percusión. Es más, primero suele ser la percusión y luego la palpación, ¿ya? De preferencia. Pero algunos lo hacen al revés, pero lo más importante es que siempre ausculten antes de palpar o percutir, porque la auscultación, que es lo que van a buscar usualmente, ruidos hidroaéreos y soplos. Ruidos hidroaéreos y posibles soplos abdominales. Miren que hay vasos aórticos, vasos inguinales, renales, etcétera, que podrían estar generando ciertos soplitos, ¿cierto? Si ustedes palpan o percuten antes de auscultar, van a estimular el peristaltismo, van a hacer estimulación visceral y eso va a modificar los datos de su auscultación, ¿ok? Entonces, la recomendación siempre es auscultar antes de palpar y percutir. Y luego, finalmente, a la hora de palpar van a buscar, van a buscar las vísceras tanto normales, comunes, como van a hacer una exploración sobre posibles tumores. Y al percutir, lo que van a buscar indirectamente, viendo matidez o timpanismo, va a ser la posible presencia de aire, agua o una expresión sólida, ¿cierto? En la zona donde están percutiendo, ¿ok? Entonces van a buscar matidez o timpanismo según el sonido. Timpánico es cuando percuten aire sobre todo, ¿no? Y mate o matidez cuando están percutiendo sobre zonas sólidas. Matidez o timpanismo. Y finalmente, luego de haber hecho el estudio, el examen físico, donde van a encontrar signos probablemente, ya vienen los exámenes auxiliares, ¿okay? Que sobre todo tienen que ver con las ecografías, las radiografías y las tomografías. Por supuesto que la resonancia, las angiografías y demás, pero en una visión general básica nos corresponde a nosotros revisar algunas imágenes sobre estos exámenes auxiliares. Bien. Entonces, hecha esta visión general sobre el orden, la secuencia del examen clínico en la exploración abdominal, vamos a pasar a ver uno por uno, ¿okay? Cuando hablamos de síntomas, el síntoma más característico de cuando sale del abdomen es el dolor abdominal. Y de ahí viene el dolor abdominal agudo. Cuando es agudo, da lo que nosotros conocemos como abdomen agudo. El abdomen agudo no es otra cosa que el nombre que se le da a la presencia de dolor como manifestación clínica, un dolor de inicio repentino, ¿no? Ahora, ese abdomen agudo puede ser un abdomen agudo quirúrgico o puede ser un abdomen agudo no quirúrgico, o como algunos lo conocen, abdomen agudo médico, clínico, ¿cierto? Que no se tiene que operar. Independientemente del tipo de abdomen agudo, hay algunas características que tenemos que conocer. El abdomen agudo genera diferentes formas, tienen diferentes orígenes y diferentes formas de irradiarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta imagen donde el dolor se origina en el epigastrio y luego se está dirigiendo hacia todo el abdomen, está migrando hacia todo el abdomen, dirigiéndose hacia allá, probablemente sea el dolor de una úlcera péptica. El dolor de la úlcera péptica es así. Entonces, o se origina en el epigastrio y luego va hacia todo el abdomen, ¿cierto? Probablemente, puede ser naturalmente otras cosas, úlcera péptica la voy a poner. Luego viene el dolor localizado en el hipocondrio derecho, que se irradia a veces al hipocondrio izquierdo, a veces hacia la espalda, hacia por detrás de la escápula, por debajo de la escápula del lado derecho, al hombro derecho. Esto suele ser un cólico biliar, un cólico vesicular. Voy a ponerle acá cólico.
Ojo, el cólico no tiene necesariamente un componente inflamatorio. No estamos hablando de colecistitis. Por eso es muy localizado, con irradiaciones muy clásicas. En cambio, cuando el dolor se localiza y luego ya puede dirigirse hacia todo el abdomen, es porque está estimulando peritoneo probablemente, entonces ya al inicio visceral y luego parietal, entonces ya estamos hablando de un proceso inflamatorio. El cólico vesicular, que se le acá, es muy localizado con ciertas irradiaciones, pero esto ya es una probable colecistitis. Esto es una probable colecistitis aguda. Noten la diferencia de patrón de dolor tanto en la colecistitis como el cólico biliar. Bueno, se origina acá en el hipocondrio derecho, acá en el hipocondrio derecho, pero podría originarse en el epigastrio también, ¿ok? A veces no es tan exacto, ¿no? Las localizaciones de dolor. Un dolor que más clásicamente se origina en el epigastrio, que podría ser más tirado al hipocondrio derecho también, que puede dirigirse hacia el abdomen, se irradia hacia la espalda en forma de cinturón, por eso están viendo las dos flechas, incluso podría irradiarse hacia el hombro izquierdo. Esto es muy característico ¿de qué? De la pancreatitis. Muy característico de la pancreatitis aguda. Esto es en la parte superior. Los dolores de la zona inferior, noten, acá en la letra E, un dolor que se origina en el mesogastrio probablemente, epigastrio, mesogastrio de forma inespecífica, y luego migra hacia la fosa ilíaca derecha, y ese dolor de la fosa ilíaca derecha incluso podría diseminarse hacia todo el abdomen. Eso evidentemente es una probable apendicitis. Es el patrón de dolor de las apendicitis agudas. Luego viene el dolor del abdomen inferior, que se origina muy cerca del pubis y que podría irradiarse hacia todo el abdomen. Eso es muy característico de las cistitis, ¿ok? De los dolores, de los procesos inflamatorios vesicales. Podría ser una infección urinaria, tal vez, ¿no? Esto, más frecuencia, una cistitis. El dolor que se origina en el lado izquierdo, ya también fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo, y se irradia hacia el resto del abdomen, eso puede ser, ¿qué cosa está en el lado izquierdo? El sigmoides, el colon descendente. Eso podría ser una diverticulitis. Entonces, la letra G es muy característico de las diverticulitis. Y la letra H está haciendo referencia a un dolor, ven, que se origina en la parte posterior, en el flanco, en la zona lumbar, y luego a veces se irradia hacia adelante. Esto es muy característico de los cólicos renales. Probablemente acá tienen varias de los abdómenes agudos más comunes. No todos son quirúrgicos. El dolor de la úlcera péptica no necesariamente se tiene que operar, generalmente el tratamiento es médico o endoscópico. Una cistitis o un cólico tampoco se tiene que operar necesariamente. Uno no saca la vesícula solo porque le duele después de comer, ¿no? Lo saca cuando ya tiene procesos inflamatorios, etc. Pero la pancreatitis tampoco, el cólico renal tampoco. De esto, lo que usualmente es quirúrgico es la apendicitis, la diverticulitis a veces, y la colecistitis también, según sea el caso. ¿Okay? La úlcera péptica sí es que se ha perforado. Entonces, no necesariamente esto está haciendo referencia a un abdomen agudo quirúrgico, sino en general a los abdómenes agudos. Bien, listo. Entonces, como ven, el patrón de dolor puede variar según la víscera que sea inflamado. Puede ser o puede no ser quirúrgico. ¿Okay? Algunas características, no necesariamente vamos a llenar todos los cuadritos, pero algunas características importantes sobre los dolores en las patologías más comunes, o algunas de ellas al menos. La localización del dolor en la apendicitis aguda es en la fosa ilíaca derecha, pero no siempre estuvo en la fosa ilíaca derecha. Usualmente viene del mesogastrio. ¿Okay? Eso también hace referencia con la irradiación. Nace en el mesogastrio y usualmente después de 4 a 6 horas suele migrar a la fosa ilíaca derecha. Eso tiene que ver con el tipo de fibras que se están estimulando. ¿Okay? ¿Qué características tiene el dolor de la apendicitis aguda? Es un dolor agudo, es un dolor muy intenso, progresivo. Un dolor progresivo que a medida que se va inflamando cada vez más, duele cada vez más. Ocasiones en las que aparece usualmente es por obstrucción de la base apendicular. Se obstruye la base del apéndice y eso ocasiona una apendicitis. Puede ser por hiperplasia de folículos linfoides, puede ser por parásitos, por hernias que están encarcerándose, etc. ¿Qué factores empeoran? Generalmente, más que factores empeoran el dolor, el lento reconocimiento, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué factores empeoran la aparición de una apendicitis? Usualmente el estreñimiento crónico. ¿Bien? ¿Qué factores alivian el dolor? Bueno, definitivamente lo que alivia el dolor son los AINES y sobre todo la cirugía ya como tratamiento, ¿no? Fenómenos asociados, las apendicitis podrían estar asociados a peritonitis. Causa, ya hemos visto, la obstrucción de la base apendicular. Con el cólico biliar, no confundan cólico biliar con colecistitis. El cólico biliar no tiene un componente inflamatorio. El cólico biliar es la contracción, ¿no? Hipertónica y la hipertonía de la pared vesicular, generalmente porque hay un cálculo que está obstruyendo. Acuérdense esto, ¿no? Se obstruye un cálculo y esto se contrae la pared de la vesícula generalmente porque una persona está comiendo grasas y eso genera el cólico. A veces el cálculo puede pasar, a veces puede regresarse a su lugar, moverse, o a veces puede quedarse obstruyendo y eso ya puede evolucionar a una colecistitis. La colecistitis ya tiene un componente inflamatorio. Bien, listo. Entonces, el cólico biliar se suele localizar ¿dónde? En el hipocondrio derecho. Como hemos visto en la imagen B, generalmente el dolor del cólico biliar vesicular se irradia por debajo de la escápula, hacia el hombro derecho y a veces al hipocondrio izquierdo de manera refleja. Pero principalmente a la espalda, por debajo de la escápula, ya hemos visto, y al hombro derecho. ¿Okay? ¿Qué características? Usualmente es un dolor muy intenso, no es tan progresivo, duele desde el inicio. ¿Okay? Es un dolor bastante severo que aparece sobre todo postprandial, después de haber comido. ¿Qué factores empeoran? El consumo de grasas. Están comiendo alguna cantidad de grasas, un atracón de comida, y eso empeora los cólicos. ¿Qué factores alivian? Usualmente el no comer grasas, ¿no es cierto? Una dieta baja en grasas y usualmente el uso de AINES. ¿Okay? Fenómenos asociados, generalmente los cólicos están asociados a náuseas. Generalmente los cólicos están asociados a diaforesis. A veces duele tanto que hasta se pone a sudar la persona, ¿no? Sobre todo náuseas y vómitos. Causa usualmente un cálculo que está obstruyendo. Bien. La colecistitis ya hace referencia a un proceso inflamatorio, por eso es itis. ¿Dónde se localiza el dolor de la colecistitis? Usualmente es en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. Y este se irradia, como están viendo, acá también, no sé si alcanzan a ver una flechita medio puntadita ahí atrás, suele irradiarse también con frecuencia por debajo de la escápula. ¿Okay?
por debajo de la escápula, inferior a la escápula. No es tanto al hombro derecho como así lo hacía el cólico. La colecistitis es un proceso que más estimula peritoneo y eso hace que se vaya un poquito más a zonas más localizadas. Características, usualmente es un dolor intenso que dura más de 4 a 6 horas, es de larga duración. Cuando es de corta duración probablemente sea solo un cólico, pero ya la colecistitis ya dura varias horas. Ocasiones en las que aparece, generalmente también está asociado a un proceso postprandial. ¿Qué factores empeoran la colecistitis? ¿Qué favorece un proceso inflamatorio infeccioso acá? La diabetes, la obesidad, las dislipidemias en general. ¿Okay? ¿Qué factores alivian? Probablemente también los que alivian son los AINES y por supuesto la cirugía que viene a hacer su tratamiento, ¿no? Fenómenos asociados en el dolor, finalmente este cuadro es para hablar de dolor, ¿eh? ¿Qué fenómenos asocian en la colecistitis? Generalmente también se asocian náuseas, podría asociarse a veces algo de ictericia, podría. ¿Okay? La causa suele ser también un cálculo. La pancreatitis, el dolor de la pancreatitis está un poco más localizado a la zona del epigastrio, ¿okay? Con más frecuencia. Y este suele irradiarse hacia dónde? Hacia la espalda a manera de cinturón, ya lo conocen. ¿Qué características tiene? Es un dolor también bastante severo. ¿En qué ocasiones aparece? Usualmente luego de una obstrucción por cálculos o cuando hay alcoholismo, ¿no? Alcoholismo, por ejemplo. ¿Qué factores empeoran el dolor? También el alcoholismo. ¿Qué factores alivian? Realmente los dolores son tan intensos que suelen usar opiáceos a veces para el manejo del dolor. Fenómenos asociados, también suele tener náuseas, también suele tener ictericia. Estamos asociando síntomas encima, nada más acá. Causas, usualmente las coledocolitiasis pueden empeorar a una pancreatitis, los cálculos residuales, el alcoholismo crónico también. El cólico renal es un dolor que se suele ubicar en la zona lumbar, que se suele irradiar hacia la parte anterior del abdomen, hacia la zona anterior del abdomen, como están viendo acá, ¿no? Es un cólico renal muy característico que se irradia hacia la parte delantera. ¿Ok? Es un dolor bastante severo que aparece usualmente por obstrucción de la vía urinaria. ¿Bien? Y la úlcera péptica es un dolor que generalmente se origina también en el epigastrio, que se irradia a todo el abdomen, suele ser una irradiación generalizada. A veces al inicio la úlcera péptica perforada se irradia a veces hacia el hombro izquierdo, pero luego que ya se perfora se genera una irritación peritoneal que prácticamente compromete todo el abdomen. ¿Okay? Y suele ser, le voy a poner 3 cruces porque es uno de los dolores más intensos que hay, la perforación de una úlcera. Bien, listo, por perforación suele ser el dolor más intenso. Muy bien, de hecho no es que tengamos que llenar todo el cuadro, pero acuérdense sobre todo esto de acá, dónde se localiza y hacia dónde se irradian los dolores característicos, y eso les va a dar información para usualmente determinar el posible diagnóstico, ¿no? Bien, el dolor no es el único síntoma que el paciente les va a describir. Generalmente las características de los vómitos, van a ser importantes. Por ejemplo, pueden ser vómitos alimentarios, pueden ser vómitos biliosos o pueden ser vómitos fecaloideos. ¿Okay? Generalmente los alimentarios que no tienen usualmente el contenido bilioso, solo comida o solo leche en el caso de los bebés, generalmente están asociados a obstrucciones suprapilóricas, porque si el píloro está cerrado, no hay forma como la bilis entre al estómago. Entonces, por ejemplo, en la estenosis hipertrófica de píloro, cuando el píloro del niño se cierra, los vómitos son no biliosos, pueden ser salivales. La acalasia también da vómitos salivales, ¿no? Los vómitos biliosos ya también, usualmente son ya más distales al drenaje de la vía biliar, usualmente son postbacterianos. Arriba suprapilóricos podrían decir también prebaterianos, están por encima de la ampolla de Vater. Postbacteriano significa que la obstrucción es distal a esto, ¿no? Si tengo un duodeno ahí está llegando el colédoco con el del páncreas, y si la obstrucción fuera acá por encima de Vater, no hay forma que la bilis refluya, pero si la obstrucción es distal, puede ser en el duodeno, en el yeyuno, en lo que sea, sí se va a haber acúmulo de bilis, de contenido biliar y pancreático, y eso también va a salir en los vómitos, ¿cierto? Y los fecaloideos son distales a la válvula ileo-cecal, porque estamos hablando de contenido cólico. De acuerdo a las características de los vómitos, ustedes podrían decir qué tipo o dónde está la obstrucción. Por ejemplo, si solamente saliva, probablemente la obstrucción esté solo en el esófago y no haya nada de contenido gástrico, probablemente. Entonces hay que prestar atención a los vómitos. Esto, cuanto más alta es la obstrucción alta, los vómitos son más precoces, pero cuando más baja es la obstrucción, los vómitos son más tardíos. Si se obstruye el esófago o el estómago, inmediatamente va a empezar a vomitar. Pero si se obstruye el colon, el recto, todavía hay que esperar a que se llene todo el tracto gastrointestinal para empezar recién probablemente los vómitos. Entonces, cuanto más alta la obstrucción, más precoz el vómito. Cuanto más baja la obstrucción, más tardío. Entonces, presten atención siempre a las características de los vómitos cuando se explora un paciente. La constipación. La constipación hace referencia a la imposibilidad para defecar, ¿no es cierto? A la obstrucción, al estreñimiento crónico y en general a la acumulación de materia fecal en la parte distal del colon que no les permite defecar. Entonces, eso usualmente la constipación está asociada ya sea a ileo, y el ileo puede tener muchas causas. Puede tener causas neurológicas, por ejemplo, por enfermedad de Hirschsprung, puede ser causas metabólicas, que puede ser, por ejemplo, por hipocalemia, ¿no? El déficit de potasio hace que el intestino genere un peristaltismo bastante lento y eso puede llevar al ileo. Puede ser infeccioso, por ejemplo, enfermedad de Chagas, que es muy característico también de la constipación, o puede ser mecánico, cuando hay realmente algo que está obstruyendo, y es lo que conocemos como las obstrucciones intestinales reales, ¿no? Verdaderas. Entonces, la constipación es un signo característico de que la persona podría estar impactada por materia fecal, ya sea por causas neurológicas, metabólicas, infecciosas o mecánicas. La hematemesis viene a ser el sangrado, ¿cierto? El sangrado, el vómito con contenido sanguíneo. El vómito con sangre. Ahora, esa sangre puede ser sangre roja clara o podría ser una sangre oscura, que es lo que se llama vómito porráceo, ¿no es cierto? Y ese vómito porráceo está muy asociado a la melena, la melena es la defecación de un contenido oscuro que viene a ser ya la sangre digerida, ¿no es cierto? Las deposiciones
con sangre digerida, sangre negra, oscura, que es un signo característico de la melena de que hay una hemorragia digestiva alta, por encima del ángulo de Treitz probablemente. La cialorrea, la salivación excesiva, podría tener alguna causa neuroendocrina que genera una alta secreción de saliva, podría ser, pero generalmente está un poco más asociado a una obstrucción. A veces cuando una persona no puede pasar la saliva es porque hay una obstrucción generalmente a nivel del esófago. Una de las características de los ejemplos más comunes es la atresia de esófago. En la atresia de esófago los niños, como no tienen esófago atrésico, botan saliva, nada más, abundante salivación. En el divertículo de Zenker, que es el divertículo esofágico más común, también podría haber la presencia de abundante cialorrea. Y así, en general está asociado a una obstrucción esofágica. ¿Bien? La pirosis usualmente por el reflujo, está muy asociado al reflujo gastroesofágico. Es la sensación de ardor y quemazón que viene desde el estómago en dirección mediastinal, ¿cierto? Hacia el esófago, y generalmente ocurre cuando el ácido clorhídrico está ascendiendo del estómago hacia zonas esofágicas. La pirosis está asociado al reflujo gastroesofágico. Bien, ejemplos, no solo reflujo gastroesofágico, sino también de repente una hernia de hiato que se manifiesta con reflujo gastroesofágico. La diarrea, las deposiciones acuosas, esto pues en pediatría lo trabajan bastante, ¿no? En gastroenterología también, la diarrea es uno de los signos más comunes para ver la hipermotilidad intestinal, o ya sea por hipermotilidad o por falta de absorción de agua, por una mal absorción. Una diarrea puede ser por aumento de la motilidad y eso puede tener causas farmacológicas. Ustedes toman su café y empiezan, ¿no?, a orinar y a defecar un montón. Aumento de la motilidad o disminución de la absorción, fármacos, etc. En ambos casos puede ser diarrea, puede ser por causa infecciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Secretora, aumento de la motilidad, disminución de la absorción o aumento de la secreción. Entonces, es un signo que hay que tener en cuenta. Incontinencia fecal, cuando no pueden hacer continencia, pero puede ser, la incontinencia fecal podría estar asociado, por ejemplo, a problemas vertebrales, de las vértebras sacras, anomalías de las vértebras sacras, porque ustedes acuérdense que la inervación de la zona sacra viene de S2, S3 y S4. Si hay un problema en los niños, por ejemplo, de mielomeningocele, médula anclada, espina bífida, se genera no solamente incontinencia fecal, sino también incontinencia urinaria, porque las raíces sacras son precisamente las que inervan a la zona de los esfínteres que trabajan la continencia fecal. ¿Okay? Entonces, la incontinencia suele estar asociado a un problema, ya sea muscular, los esfínteres, o de los nervios que los estimulan, que vienen a ser las zonas sacras, S2, S3 y S4. Otros signos característicos, por ejemplo, la ictericia. La ictericia está mostrándonos probablemente un problema metabólico o un problema obstructivo. Generalmente en casos de semiología abdominal, la ictericia suele estar asociada a problemas obstructivos, obstrucción de la vía biliar, que viene a ser una de las causas más comunes. Pero podría ser por estrés, ¿no?, como en el síndrome de Gilbert, podría ser por ayuno, etc. Entonces, la ictericia no solamente muestra obstrucciones de la vía biliar, sino alteraciones metabólicas. Puede ser alteraciones o problemas infecciosos, etc. Bueno, hay que ver si esta ictericia se debe a elevación de la bilirrubina directa o de la bilirrubina indirecta. En general, ¿qué más? ¿Qué otros signos? Cuando el paciente nos dice si se puso amarillito o no se puso amarillito, etc. La palidez, ¿no?, el signo del rebote, otras cosas que le haya dolido, etc. Palidez, ¿no? Entonces es pálido, ¿no?, probablemente. Y así, son algunos de los síntomas y signos que se debe explorar, de los síntomas que los pacientes usualmente les dicen que han tenido. De hecho, lo más característico en el caso del abdomen suele ser el dolor. Pero no solo el dolor, sino los vómitos y la posible constipación, la posibilidad de defecar que tienen los pacientes, ¿ya? Listo, entonces esto, no olviden, tanto el dolor abdominal con sus respectivas características como los demás síntomas, está dentro de ¿qué? Dentro de la anamnesis. Recién estamos ahí haciendo anamnesis al paciente. Luego de la anamnesis, tenemos que inspeccionar, y ahí viene esto de acá, inspeccionar el abdomen. Acá hay unos términos que tienen que tener cuidado. A veces el habla coloquial y popular a veces ya nos lleva a decir unos términos que no son muy apropiados. Confundimos mucho globuloso con distendido. El abdomen globuloso es el que normalmente tienen los bebés. Los bebés tienen una barriguita bien rechonchita, ¿no es cierto? Bien abultadita, es normal. Ahora, una persona adulta usualmente es una forma mucho más cilíndrica, a menos que haya obesidad de por medio, ¿no? Abdomen en globo, globuloso. Hace referencia simplemente a la forma del abdomen, que tiene, ya sea por la edad o por el acúmulo de grasa, puede ser un abdomen cilíndrico, plano o globuloso. Pero generalmente está asociado a esto, ¿no? Es un abdomen probablemente no tanto, un globuloso de un bebé, y un abdomen excavado o en batea. A veces le dicen porque ya no hay grasa abdominal en una persona anciana. Y es normal, porque ya no hay grasita, está completamente, si se echa, se recuesta, hasta se hunde, ¿no? Pero no confundan abdomen globuloso a la hora de describir con distendido. La distensión sí hace referencia la distensión a que algo está obstruyendo probablemente, ¿ok? Una distensión, cuando ya hablamos específicamente de la distensión, y quiero que veamos las imágenes de acá, cuando hablamos de la distensión, puede ser una distensión del hemiabdomen inferior, del hemiabdomen superior, o sea, del epigastrio, o de todo el abdomen, ¿cierto? O podría ser excavado. Entonces, la distensión suele estar haciendo referencia a un proceso obstructivo. En cambio, el abdomen globuloso solamente está describiendo la forma. No es lo mismo hablar de globuloso que distendido. Globuloso habla de la forma, distendido habla que algo probablemente está obstruyendo. Entonces, un abdomen puede tener distensión abdominal, o pueden decir distensión generalizada, o simplemente distensión, o podría estar excavado. Al excavado a veces también le llaman escafoide, que viene de escafo, que es barco en griego, ¿no? En lengua antigua, que pues por la forma como si fuera un barquito, un botecito del abdomen, ¿no? Ahora, la distensión podría ser abdominal o podría ser una distensión solamente del epigastrio, de la parte alta. Acuérdense que cuando les hablan de distensión epigástrica, usualmente está hablando de una obstrucción alta. En cambio, la distensión abdominal generalizada usualmente se refiere a una obstrucción baja. Puede ser alta o puede ser baja. O puede ser excavado.
Y la distensión del hipogastrio de la parte baja a veces está asociado a procesos inflamatorios pélvicos. En las mujeres, por ejemplo, abscesos tubováricos y demás. Usualmente puede ser un absceso pélvico. Lo que quiero que se acuerden de esta parte básica es, primero, que no confundan estos términos, globuloso con distendido. Usualmente globuloso es algo más normal, más de la forma, y distendido algo patológico. Y lo segundo, que la distensión epigástrica no es lo mismo que la distensión abdominal. Generalmente epigástrica puede ser cuando el estómago nada más está dilatado. Usualmente hace referencia a eso, ¿ya? ¿Qué más tenemos que inspeccionar? Habíamos dicho la forma, ¿ok? La forma y algún signo obstructivo, la distensión. Tenemos que buscar cicatrices. Bueno, bien tiene que ver con lo mismo, ¿no? Cicatrices. Y dentro de las cicatrices hay nombres que deben recordar. Por ejemplo, esta es una cicatriz, la subcostal, de una incisión de Kochar, que usualmente se hace para una colecistectomía. Tenemos en la zona apendicular esta incisión que es oblicua para apéndice. ¿Cómo se llama? Esa oblicua es la incisión de McBurney. Que hay una variante que usualmente es transversal. Ahí está, si fuera así. ¿Cómo se llamaría esa variante transversal? Rocky Davis, ¿no? Rocky Davis. ¿Ok? McBurney o Rocky Davis en ambos casos para incisiones apendiculares. Esta también es famosa, esta transversa que está por encima del pubis, la incisión de Pfannenstiel, que usualmente para cesáreas, ¿no? Luego viene la incisión inguinal, esta no tiene un nombre en particular, la incisión inguinal, y luego vienen las medianas. Estas derechitas de acá son medianas, ya no le pongo la letra para no grabatear todo. Puede ser una mediana supraumbilical, cuando está por encima del ombligo, o puede ser una mediana infraumbilical, o podría ser una incisión paraumbilical, una mediana paraumbilical, porque también pueden ser transversas, ¿ah? Una transversa paraumbilical. Dentro de todo, Rocky Davis, este azulito de acá, dentro de todo es una incisión transversa paraumbilical, porque está a un costado del ombligo, ¿no? Bien, acuérdense por favor esos nombrecitos, sobre todo las apendiculares y la vesicular, que es la de Kochar, que ya cada vez hacen menos porque muchas cirugías hoy en día se están haciendo por laparoscopías, así que probablemente encuentren pequeñas cicatrices en diferentes lados por cirugías laparoscópicas previas. ¿Qué más? Hay que buscar probables lesiones, equimosis, hematomas. En la primera imagen arriba estamos viendo el signo de, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? El signo de Cullen, estoy poniendo de amarillito, Cullen, que hace referencia a equimosis periumbilicales. Ahora, esas equimosis periumbilicales, signo de Cullen, puede ser asociado a un hematoma intraabdominal, a una necrosis pancreática hemorrágica, etc. Y el signo de abajo se le conoce como el signo de Gray-Turner o Halsted. Gray-Turner, y algunos lo conocen como el signo de Halsted, que hace referencia a las equimosis en los flancos. Aquí no sé si notan al otro lado, ¿no? En este flanco derecho y en este flanco izquierdo. El signo de Gray-Turner o de Halsted hace referencia a la equimosis en los flancos y usualmente hace referencia a lesiones en el retroperitoneo. ¿Ok? La circulación colateral, hay que notar los patrones de circulación colateral. Vean que este es un patrón excéntrico, ¿no? Normalmente, en la mitad del abdomen, la mitad superior del abdomen debe drenar hacia arriba, hacia las venas torácicas internas, ¿no? Y las venas, el abdomen inferior debe drenar hacia abajo, hacia las venas ilíacas. Entonces, esto va hacia arriba y esto va hacia abajo. Pero cuando hay algún signo de obstrucción portal, normalmente la circulación colateral tiene este patrón excéntrico, parece una araña con varias patitas. En cambio, cuando los ven en forma paralela, suele ser una obstrucción de vena cava inferior. Entonces, este patrón de la izquierda, que es un patrón excéntrico, como un patrón arácnido, ¿no? Aracnoide, excéntrico, varias patitas, eso suele ser hipertensión portal. Algún problema en la circulación portal, y eso es un tema de los que hacen hepatopatías, ¿no? En cambio, cuando es una circulación lateral con un patrón más paralelo, usualmente es una obstrucción de la vena cava inferior. Muy bien. Entonces, son algunas de las cosas que hay que inspeccionar, ver la forma, lesiones, cicatrices, hematomas, la circulación colateral, etc. Luego de inspeccionar viene la auscultación. Ponen su estetoscopio. No olviden que siempre tienen que calentar el estetoscopio y calentarse las manos de pasada, ¿no? Porque colocar un estetoscopio frío, helado, sobre todo si es puro metal a veces alrededor, ese cambio de temperatura genera una contracción involuntaria en el músculo por el frío que le están poniendo y eso puede estimular los ruidos hidroaéreos y alterarlos. Genera una irritación del peritoneo visceral también y los intestinos pueden empezar a contraerse y darles un falso dato de perisaltismo. ¿Okay? Entonces, tienen que calentarlo a la hora de auscultar el abdomen de un paciente. Los ruidos hidroaéreos normales van entre 5 y 30. Probablemente encuentran hasta 25, hasta 35 en literatura distinta, pero tienen cierto patrón, son regulares. Normalmente uno explora los ruidos hidroaéreos en cualquier parte de los cuadrantes, ¿no? Normalmente es en el mesogastrio, pero no es que hay que estar buscando ruidos en diferentes lados, generalmente es el mismo en una situación normal, a menos que sospechen alguna patología, ¿ya? Aumentan los ruidos, al inicio de la obstrucción, cuando se obstruye, pero luego disminuyen cuando ya la obstrucción está avanzada. Al inicio pelean, por eso se hacen más intensos, pero luego se van bajando. ¿Okay? Se hacen más lentos y a veces podrían ya no oírse, se hacen muy débiles. No solo auscultamos ruidos hidroaéreos, también auscultamos la posibilidad de soplos. ¿Okay? Aquí estamos viendo algunos focos comunes para buscar soplitos. ¿Okay? Este foco rojito que está en la zona del epigastrio, entre el epigastrio y el mesogastrio, es el foco aórtico abdominal, ¿no? Porque también hay un foco aórtico arriba cuando auscultan en el corazón del corazón. Tenemos a los celestes o turquesitas, que vienen a ser los focos renales, de las arterias renales. Tenemos al foco inguinal y tenemos al foco femoral. Tanto el inguinal como el femoral están por encima y por debajo del ligamento inguinal respectivamente. ¿Okay? Aórtico, renal, inguinal y femoral. A este inguinal también le conocen como foco ilíaco. Ilíaco pueden ponerle ya, porque tiene que ver con la división de las arterias ilíacas. Voy a hacer solamente a manera de representación de anatomía de superficie un esquemita para que se acuerden, ¿no? Este es la aorta, luego de amarillo para que haya contraste, que se divide en sus
en las arterias ilíacas. ¿Ok? Acá, las ilíacas. Esa ilíaca se divide después en arteria ilíaca externa, que es la que va continua, e ilíaca interna. Entonces, continúa, ilíaca interna y ilíaca externa. Esa ilíaca externa es la que después se convierte en arteria femoral cuando cruza el ligamento inguinal. Y a los costados tiene las arterias renales. Entonces, por eso es que los focos están ubicados ahí. ¿Ok? La presencia de focos, de soplos, les van a mostrar posiblemente algún tipo de obstrucción arterial, aneurismas que se están desarrollando, etc. Bien, listo, esto con la inspección y la auscultación. Y luego, que han inspeccionado y auscultado, viene ya la palpación. La palpación, que siempre se hace después de auscultar, evidentemente con las manos calientes, para no alterar el examen, hacen una palpación general, que puede ser una exploración con una sola mano, o podría ser con las dos manos, con una mano con las dos manos. Por ejemplo, esta de acá es una inspección monomanual. Monomanual. En cambio, podrían hacer abajo una inspección bimanual, una palpación, ¿ok? Es importante que lo hagan de las dos formas, porque podrían encontrar, a veces con una sola manito, con las dos, podrían encontrar hallazgos distintos. Al palpar, tienen que buscar posible presencia de hernias, ¿ya? Hernias, que podrían ser hernias epigástricas, que están por encima del ombligo, podrían ser hernias umbilicales, podrían ser hernias inguinales, o podrían ser hernias femorales, que están por debajo del ligamento inguinal, ¿no? Las femorales o crurales. A las femorales también se les llama crurales, ¿ok? Muy bien, es importante a la hora de explorar las hernias inguinales hacer un adecuado examen, porque a veces puede confundirse con posibles ganglios, ¿no? En esta zona. Bien, al hacer la palpación, tienen que explorar el hígado, el vaso, y hay algunas formas de explorar el hígado. Por ejemplo, la maniobra monomanual, ¿no es cierto? Que buscan el reborde inferior del hígado por debajo de la costilla. Buscan el reborde de forma monomanual. ¿Ok? Puede ser con esta técnica, agarrando como si fuera una pala, una cuchara, ¿no? Maniobra de cuchareo le llaman, o maniobra de la cuchara, que es como una garra, se pone la mano para sentir el reborde costal. Muchas de estas maniobras evidentemente se van a ver dificultades si la persona es obesa, ¿no? Cuando usan las dos manitos, con una mano izquierda, que estoy señalando la flechita, y con la mano derecha, ¿ok? Entre las dos manitos buscan el reborde costal, eso se llama la maniobra de Matthew. ¿Ok? Si es que lo hacen con las dos manitos, incluso no está acá, la maniobra que está acá abajo, la maniobra de Chaufart. No tienen que memorizar los nombres. Finalmente, el objetivo es poder palpar el reborde costal, el reborde hepático, perdón, que usualmente en un adulto está más o menos unos 2 centímetros por debajo del reborde costal. Voy a poner aprox 2 centímetros. Si es que lo encuentran más grande, podrían decir que hay una hepatomegalia, ¿no? ¿Qué más? El signo de la oleada. Las dos imágenes de la derecha están mostrando el signo de la oleada positiva. Hacen una percusión, a manera de percusión de un lado y van a sentir cómo vibra, ¿no? Todo el abdomen y lleva buena parte de líquido hacia el otro lado. O sea, eso está muy asociado a la ascitis. Bien, eso es exploración del hígado. En la exploración del vaso es lo mismo, solamente que en el lado izquierdo. De hecho, el vaso, como es una víscera un poco más pequeña y más... a veces que tiende a irse hacia el costado o hacia atrás, a veces tienen que ayudarse, de preferencia tienen que ayudarse con una mano, ¿no? La mano izquierda, jalando ya sea del flanco o hacia la parte posterior, levantando el vaso, y con la otra mano también explorando, ya sea bimanual o monomanual como un cuchareo también, ¿ok? Aquí sí se prefiere en el vaso hacerlo con las dos manitos. Bien, el objetivo, tanto de la exploración, independientemente del nombre de la técnica o cómo lo hagan, es reconocer los bordes, reconocer la anatomía para más o menos extrapolar si se trata de un hígado o un vaso aumentado de tamaño, ¿no? Un esplenomegalia o una hepatomegalia respectivamente, ¿ok? En la exploración inguinal es muy importante reconocer los anillos inguinales. De hecho, se trabaja mucho con el dedo meñique, que es el más pequeñito, porque el anillo inguinal es muy pequeño y a veces buscarlo con el dedo gordo y otro va a ser un poco dificultoso. Se trata de usar usualmente el dedo meñique, el quinto dedito, buscando sobre todo el recorrido del anillo, el anillo inguinal superficial, que es lo que está más externo, ¿no? Más superficial. Difícilmente van a reconocer el interno, tendría que meter el dedo hacia el fondo y eso, aunque se puede hacer en algunas personas muy delgadas, con una piel bastante flexible, podría hacerse. Bien. Los puntos dolorosos característicos. El punto doloroso, acá voy a ponerles nombre, acá en el epigastrio, el punto doloroso acá suele estar más asociado, el más superior de todos, suele estar muy asociado a la úlcera péptica. El punto número 5 suele estar asociado al punto doloroso de Murphy, aunque Murphy es más un signo, el signo de la reacción respiratoria, pero ahorita lo vamos a hablar. Así que no le voy a poner Murphy mejor, usualmente ese punto doloroso suele ser el de la colecistitis, que está en el hipocondrio derecho, ¿no? El punto número 3 se suele describir como el punto de McBurney, porque es justo el que está entre la espina ilíaca superior derecha y el ombliguito, ¿no? Ahí está. Es justo acá hay 3 tercios, tercio medio con tercio externo. Eso lo conocen en cirugía general, ¿no? El punto doloroso de McBurney. Todo eso en la palpación. McBurney para apendicitis. El 6 y el 2 son los puntos ureterales. Reno-ureterales. Reno ureteral superior y el número 2. Y al otro lado también el reno ureteral inferior. Bien. El 1 y el 2 están muy asociados a hallazgos, el 1, disculpen, el paraumbilical, que está al costado del ombliguito, que puede tener diferentes causas, ¿no? Y el 3, el de los tubérculos. Pero estos son los más importantes, los puntos reno-ureterales, los superiores como los inferiores, el punto de la apendicitis, el McBurney, el punto de la colecistitis, que está en el hipocondrio derecho, y el punto de la úlcera péptica en la parte más superior. Bien. En apendicitis, acuérdense que el signo más característico es el signo de McBurney. Si este es el ombligo, voy a representarlo, y esta es la espina y la cresta ilíaca, entonces trazan una línea en la espina ilíaca superior derecha, perdón, que se divide en 3 tercios. Y la otra línea es la que une las dos espinas ilíacas con el del lado derecho también, del lado izquierdo, que lo dividen en 3 tercios, ¿no? Entonces los puntos dolorosos característicos son, este de acá es el punto doloroso de McBurney. Si nosotros vamos al otro tercio, es el punto de Morris. McBurney identifica apendicitis usualmente parasecales, mientras Morris hace referencia a apendicitis paraileales.
Si nos vamos más abajito, aquí nos vamos a encontrar por el punto de Lanz, que son apendicitis de localización pélvica. Si nos vamos 2 centímetros por encima de Magburn y 2 centímetros para atrás, vamos a encontrarnos con el punto doloroso de Lesene. Y así está el punto de Halaguer, etcétera. Diferentes puntos. El punto de Monroe. El punto de Monroe es este de acá, el que está en el punto medio de la línea entre Magburn y Morris, ¿no? El punto de Monroe, el punto de Halaguer, que es un punto que está un poco más inferior a Morris, ¿no? Por encima de Lanz, etc. Hay muchos puntitos, pero los azulitos acá son los más importantes, siendo Magburn el más conocido, ¿no? Listo, esto en apendicitis. No olviden que dentro de los signos también, en apendicitis, que es una de las características, una de las patologías más comunes, está el signo del obturador, el signo del iliopsoas, el signo de Dunphy, el signo de Horn, etcétera. Y hay como 20 signos que podríamos enumerar. No olviden que tanto obturador como iliopsoas hacen referencia a movimientos en el paciente. Generalmente en obturador lo que hacen en decúbito, el paciente echadito en decúbito dorsal, le flexionan el muslo y giran el muslito, ¿no? Al girar el muslo con el paciente en decúbito dorsal, duele. Y eso es signo obturador positivo. Iliopsoas hace referencia al decúbito lateral. Lo ponen de costadito y extienden los miembros inferiores, lo tiran para atrás. Extensión, miembro inferior, ¿eh? Entonces, obturador es en decúbito dorsal y iliopsoas es en decúbito lateral. Eso lo vemos en cirugía general. El signo de Dunphy es el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando tosen. Entonces, tienen una tos, tosen, hacen fuerza en la tos y les duele la fosa ilíaca derecha. Tos y duele la fosa ilíaca derecha. El signo de Horn es cuando se tracciona el testículo derecho. Jala un poco el huevito derecho, el testículo, y eso genera un dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Entonces, como ven, hay múltiples signos, síntomas, y todos tienen bastante utilidad. El punto doloroso de la colecistitis o el signo característico es el signo de Murphy. El signo de Murphy hace referencia al arresto inspiratorio. ¿Qué cosa es el arresto inspiratorio? Entonces le piden a la persona que exhale, bote todo el aire. Al exhalar, el diafragma se eleva. Una vez que el paciente ha exhalado y su diafragma se ha elevado, ustedes recién ponen sus manitos, que puede ser de esta forma, con los 2 deditos, o puede ser con una sola mano, pero lo localizan en el punto doloroso, supuesto a la altura de la línea medio clavicular, donde está acá el número 5, en la imagen de la izquierda, ¿no? Entonces, lo ponen su manito, el paciente exhalado, y le piden, ahora inhala. Jala el aire. Al inhalar, hace que el diafragma descienda, y al descender el diafragma, empuja al hígado. Entonces, y el hígado es el que empuja, estos son los diafragmas, solo para representarlos, es el hígado, y el hígado empuja a la vesícula, por descenso de los diafragmas. Esto. Al inhalar, empujan al hígado con el diafragma, el hígado empuja a la vesícula, y la vesícula se aprieta contra sus dedos. ¿Quién hace el examen? En realidad el examen lo está haciendo el diafragma con el hígado. Están empujando la vesícula contra sus dedos, y si hay ese contacto y lo aprietan, termina, duele. Y ese dolor hace que la inspiración se corte bruscamente. Pues está, alguien le pone la mano, ¿no? Ahí está, inspira, y para el dolor, para la inspiración por dolor. Eso traduce que hay una vesícula que está inflamada. ¿Ok? Es un signo indirecto, por supuesto. Eso tiene que ir acompañado de fiebre, antecedentes, un cálculo positivo, etcétera, para diagnosticar colecistitis, pero es un signo indirecto. Eso es lo característico. El punto doloroso debajo de la costilla, por encima, a la altura de la línea medio clavicular, signo de Murphy, arresto inspiratorio. Ojo que el signo de Murphy solamente es positivo con la primera persona que lo examina. Y lo hace bien. Entonces, si la primera persona que examina al paciente le hace su Murphy adecuadamente, el paciente bota el aire, inspira y le va a doler. Si alguien lo examina después, el segundo examinador, ¿qué va a hacer el paciente? Ustedes van a decir, a ver, el interno lo examina, ¿no? Ni siquiera el interno, el externo, es el lo examina. Ya, vamos a suponer que es el internito. Lo examina, le hace un buen Murphy. Pone Murphy positivo, ¿no? Historia clínica. Viene el residente de primer año y le dice, a ver, no es cierto. Le dice al paciente, exhale, y ya, ahora toma aire, inhala. Inhala, pero el paciente ya sabe que le va a doler, entonces ya no inhala con fuerza. Inhala despacito, y eso a veces hace que ya no le duela. Entonces el paciente dice, no tiene Murphy positivo. Duda, viene el R2, le vuelve a hacer, viene el R3, viene el asistente, todo el mundo le hace, pero el paciente ya sabe que le va a doler, por eso su inspiración ya es controlada, ¿no? Con miedo. Entonces ya no encuentran un verdadero signo de Murphy. Los demás exámenes que le van a hacer ya pasan a ser simplemente presión en el hipocondrio derecho, dolor a la palpación, pero ya no se llamarían Murphy, mucho menos arresto inspiratorio. ¿Ok? Solo el primer examinador quizá pueda encontrar un signo de Murphy positivo. Bien, estos son algunos de los signos y puntos dolorosos comunes, al menos en las 2 patologías más comunes. Cuando exploramos el riñón, tenemos que hacerlo de ambas formas, tanto en decúbito, en bipedestación, disculpen, esa primera imagen es en bipedestación, parada la persona, como ven, lleva la mano derecha hacia el hombro izquierdo, dependiendo del riñón que van a evaluar, con un dedito, con este que estoy poniendo flecha, tratan de levantar o sostener el hígado, porque ojo que el hígado, como está parado, desciende, y con la otra mano exploran el riñón. Podrían encontrarse con masas, si al presionar duele, puede que el riñón esté inflamado, o los uréteres, etc. Entonces, en bipedestación. Y también tienen que examinarlo luego en decúbito, ya sea ventral, lateral o dorsal. En todos tienen que hacer una exploración de todos los puntos dolorosos del riñón. Los más conocidos son los que hacen los puntos reno-ureterales, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, que hace un momento los pusimos acá. Superior e inferior, tanto los números 6 como los números 2. PRU, punto reno-ureteral. ¿Ok? Entonces, en bipedestación, en decúbito y sentado. Con el paciente sentado, y no solo sentado, sino con flexión, una flexión del tórax. O sea, flexión del tórax significa tórax hacia adelante, pues, ¿no? Con el tórax flexionado hacen, ¿cómo se llama este signo? El signo de puño, percusión, lumbar. Que cuando es positivo suele hacer referencia a problemas litiásicos, generalmente cuando hay litiasis. Bien, entonces vean algunas de las maniobras, sobre todo las imágenes, una imagen fotográfica acá de la exploración del hígado, del vaso, de la zona renal y algunos puntos dolorosos comunes. Luego que ya han palpado, pueden pasar a percutir, generar una percusión. Al percutir también pueden colocar al paciente en decúbito dorsal o decúbito lateral, ¿ok?
el medio lateralizado, para hacer unas percusiones adecuadas. La dirección, esta es una guía, un mapa de más o menos cuál es la ruta que deben tener para percutir adecuadamente. Empiezan en el flanco derecho, luego van hacia esta zona que usualmente está relacionada al espacio de Morrison, ¿ya? Pues debajo entre el hígado y el riñón, luego suben a las zonas infrahepáticas, luego a la zona suprahepática, luego a la zona supraesplénica, luego por debajo del vaso en asociación con el riñón, luego se van al mesogastrio, luego bajan hacia las zonas pélvicas, ¿ok? Dense cuenta cuál es el orden en el que tienen que percutir. Empiezan en el cuadrante superior, aquí más es por cuadrantes, cuadrante superior derecho y giran en sentido horario, ¿ok? No es siguiendo, a veces lo hacen como en el signo de Robson, ¿no? De apendicitis, empiezan así como siguiendo el marco cólico. No, empiezan en cuadrante superior derecho y terminan la percusión en el ciego. El último lugar que percuten es el ciego. Empiezan en flanco y terminan en fosa ilíaca derecha. Acuérdense una memoria fotográfica también de eso para el orden adecuado de la percusión. ¿Cuál es el objetivo de la percusión? Diferenciar entre matidez y el timpanismo, ¿no? Y finalmente, como les decía, el estudio abdominal termina en el examen rectal. No voy a hablar ahorita de la parte genital porque eso lo hacen en semiología urológica y demás. Pero el estudio del tracto gastrointestinal termina siempre por el examen del recto. Hoy en día se hace muy poco. De hecho, el examen rectal está orientado, tiene algunas funciones muy específicas, objetivos muy específicos, entre ellos el tamizaje de cáncer de próstata, ¿no? O en general, para hacer exploración prostática, para hacer exploración de posibles hemorroides, de los constipados, estreñidos y demás. Pero, por ejemplo, dentro de la semiología clásica, les cuento como dato, usualmente en una apendicitis había que hacer tacto rectal. Bueno, yo cuando hice la especialidad, había de hecho, muchos de los maestros que me enseñaron eran cirujanos muy clásicos, ¿no? Muy, muy respetados. Entonces, si en la historia clínica no había puesto el estudio del recto en una probable apendicitis, él probablemente pues no iba a operar o era sancionado, ¿no? Porque tampoco lo podía inventar porque le iban a preguntar al paciente, ¿no? Y eso no se hace. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la apendicitis con el recto? Lo que pasa es cuando ustedes ingresan el recto, por ejemplo, como acá, el dedito como acá, y lo lateralizan, porque aquí están yéndose de frente hacia la próstata, pero si lo lateralizaran hacia la zona derecha del paciente, podrían encontrarse incluso con problemas de apendicitis. Si ustedes llevan el dedito hacia el lado derecho, pueden sentir incluso hasta más caliente o más flogótico que en el lado izquierdo. Y eso es un signo indirecto de apendicitis, ¿ok? Dentro de la exploración clásica. Hoy en día esto ha sido superado mucho porque ya pues a las apendicitis les hacen ecografías o tomografías, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares. Entonces ya es muy poco lo que se hace en este sentido, ¿ok? Entonces, a lo que quería contarles era que había un dicho muy particular, ¿no? Dentro de la docencia clásica, de la cirugía y demás. Decían, o metes el dedo o metes la pata. Y muchas veces el tracto rectal puede dar diagnósticos muy diferenciales o podría evitarles una posible intervención quirúrgica en un paciente que no lo requiere. Entonces siempre debe buscarse el tracto rectal, buscando, ¿qué cosa? Tono del esfínter, posible presencia de masas como hemorroides, hay que explorar la próstata y demás estructuras vecinas, ¿ok? El tracto rectal puede ser de diferentes formas, ¿no? Tanto en posición de decúbito lateral, en genuflexión, en posición de litotomía, etc. ¿Bien? Listo. Entonces, un adecuado estudio abdominal, exploración abdominal no debería terminar sin que hayan explorado el recto, ¿ok? Ahora vamos a ver una secuencia de imágenes características de algunos problemas abdominales. Dentro de los exámenes del estudio del tracto gastrointestinal, quiero que veamos, vamos a hacer ahora básicamente generalidades y como que una miscelánea, ¿ok? En el estudio de los exámenes auxiliares del tracto gastrointestinal básicamente son las imágenes. Y dentro de las imágenes tenemos las ecografías, vamos a poner acá, las ecografías, las radiografías, vamos a ponerlo mejor así. Ecografías, radiografías y tomografías, principalmente. Por supuesto que se pueden hacer resonancias, PET scans, endoscopías, los estudios endoscópicos, endoscopías altas, endoscopías bajas, estudios vasculares, radiología intervencionista, etc. Pero los clásicos, los más comunes para buscar patologías son estos de acá. De hecho, la ecografía y la radiografía son los menos invasivos, ¿no? La radiografía puede ser simple o puede ser con contraste, como están viendo acá. La mayoría de radiografías, esta de acá y demás, son simples, pero si usan contraste, esta. ¿Okay? Esta es una radiografía contrastada, por ejemplo, ¿no? Una radiografía contrastada del colon, de ven todo el marco cólico, como está pintadito. Ahora, ese contraste, esas radiografías contrastadas, el contraste podría ser un contraste hidrosoluble o podría ser no soluble. De hecho, lo que más se usa en adultos son los contrastes no solubles, que básicamente el bario es el representante más común. Y dentro de los hidrosolubles tenemos sobre todo a los contrastes basados en yodo, derivados del yodo. ¿Y por qué se tienen que absorber? Son hidrosolubles porque son más fáciles de ser absorbidos. Y el problema de que se absorban es que a veces en un paciente tiroideo podría generarle una tormenta tiroidea, ¿no? Probablemente. Entonces, ambos tienen problemas. El bario es tóxico y el yodo podría traer descompensaciones tiroideas. Usualmente, el bario se suele usar en adultos, porque si el bario entra al cuerpo del niño, podría ser muy tóxico, peligroso. Adultos, peor si es que hay una perforación. En cambio, los derivados del yodo suelen usarse un poco más en los niños. ¿Bien? Listo. Entonces, las radiografías pueden ser hidrosolubles o no solubles, simples o con contraste. Vean una secuencia, una seguidilla de imágenes acá. Por ejemplo, acá tenemos un colon que está bastante hipertónico, ¿no? Acá está hipertónico y hasta podría parecer una enfermedad de Hirschsprung. Entonces, aquí habría que tratar Hirschsprung. Si bien la parte distal está dilatadito, es posible. Generalmente son hipoganglionosis, malformaciones, degeneraciones en la formación del colon. Dense cuenta un detalle. Todo lo que la mesentérica superior irriga, hasta los 2/3 del colon transverso está normal. Pero lo que la mesentérica inferior irrigaba, que era ya parte distal del transverso, descendentes sigmoides, está bien. Y noten que el recto, solamente la parte superior del recto está mal. Tercio medio y tercio inferior está bien.
Y acuérdense que el tercio medio y el tercio inferior del recto ya no está irrigado por mesentérica inferior, sino por ramas de la vena de la ciliaca, de la hipogástrica, perdón, ¿no es cierto? Entonces justo el territorio de la mesentérica inferior está hipoplásico. Generalmente esto es una probable hipoplasia colónica y probablemente esté relacionado a algún problema vascular en el desarrollo del colon, ¿ok? Listo, entonces para eso nos sirve, por ejemplo, ver una radiografía contrastada. Aquí estamos viendo, esto de acá es probablemente aire con líquido, esto es muy probablemente una peritonitis. Muy probablemente una peritonitis, porque incluso ven hasta, si alcanzan a ver como globitos de aire encimita, eso es muy probablemente una peritonitis. Esto es pared abdominal, es el hueso ilíaco, ahí está, una probable peritonitis. Voy a ponerle imágenes. Una probable peritonitis, ¿ok? Y esto es una probable hipoplasia colónica. Bueno, sea cual fuere, el objetivo es que vean la diferencia entre una radiografía simple. Generalmente la radiografía simple es para ver contrastes entre estructuras sólidas, líquidas y gaseosas. En cambio, la radiografía contrastada suele ser para ver anatomía de una víscera. Pintar de una víscera y mostrar su anatomía, ¿ok? Una radiografía puede ser abdominal, que es la que usualmente se hace en adultos, una radiografía abdominal, o podría ser tóraco-abdominal. Noten, este es un neonato, evidentemente, por el tipo de huesitos que están viendo y el tamaño y todo, ¿no? Vean, incluso hasta ni siquiera se han formado las epífisis del húmero, la clavícula está delgadita y todo. Este es un neonato. En los neonatos ya su pelvis, todavía no se ha unido el hueso ilíaco con el hueso coxal y el pubis, con el isquion y el pubis. Esto es una radiografía de un bebé. Y en los bebés se suele tomar radiografías tóraco-abdominales, todo. En cambio, en los adultos podría ser básicamente con una radiografía abdominal, ¿ok? Uno de los principales usos de la radiografía en el abdomen es para ver probables obstrucciones o perforaciones. Y noten, lo que están viendo acá es aire por fuera. Esto es un característico neumoperitoneo. Vean este espacio. Aire, los diafragmas elevados y el hígado separado del diafragma, con aire a los costados. Diagnóstico acá, neumoperitoneo. ¿Y qué significa el neumoperitoneo? Incluso a veces le dan aquí ese signo de las alas de gaviota en una mejor imagen. El neumoperitoneo traduce qué cosa? Obstrucción intestinal. Acá otra imagen muy similar. Neumoperitoneo, aire por debajo del diafragma, ¿cierto? Esto es también neumoperitoneo. Esas imágenes siempre las van a encontrar, ya sea en una radiografía abdominal, eso es lo que quiero decirles, o una radiografía torácica. ¿Qué? Bueno, si estamos hablando de la radiología abdominal, estudio del abdomen, ¿por qué en las radiografías del tórax? El objetivo de esta parte es que vean que, que el neumoperitoneo se suele ver mejor en las radiografías de tórax. Si tienen que elegir el agua de tórax o de abdomen para ver neumoperitoneo, es de tórax. Y en los niños, sí se prefiere, este es de un niño obviamente, ¿no? Sí se prefiere tóraco-abdominal. Acá lo hemos recortado para que entre la imagen. Pero en los niños suelen ser tóraco-abdominales. El concepto entonces es, si ustedes tienen acá, lo que hemos hecho, ¿dónde? En exámenes en semiología, a la percusión, ¿dónde está? A la percusión encuentran el signo de Jobert positivo. ¿Qué cosa es Jobert? El timpanismo a la percusión, o sea, no deberían percutir el hígado y es mate, debería ser mate, pero lo encuentran timpánico es porque hay probable neumoperitoneo. Le toman esta radiografía, que de preferencia debe ser radiografía de tórax. Es cuando encuentran el signo de Jobert. Y al tomar la radiografía encuentran la radiolucidez por debajo del diafragma. Ambos lados, incluso al otro lado también, usted ve una línea, ¿no? Aquí se ve claramente el signo de las alas de gaviota, solamente que el ala izquierda está chiquita. Ya. Entonces, una radiografía simple sirve para ver posibles obstrucciones o sirve para ver obstrucciones intestinales. Y lo que estamos viendo acá en esta imagen, arriba a la izquierda, son los famosos niveles hidroaéreos. Cada rayita de estas es un nivel hidroaéreo, que es la interfaz entre... Todos son niveles hidroaéreos. Que es la interfaz entre líquido y sólido, líquido y gaseoso, perdón, y aire en las asas intestinales. Ojo que para ver niveles hidroaéreos la persona tiene que estar de preferencia en una posición vertical, de preferencia. Aquí también ven un nivel hidroaéreo dentro del estómago. El estómago dilatado, completamente dilatado. ¿Ahí está? Y un nivel hidroaéreo dentro. Probablemente hay un vuelvulo gástrico, probablemente. Ven, acá están viendo asas intestinales bastante dilatadas, distensiones intestinales. Vean que las asas no están normales, no son asas como acá, que es normal dentro de la anatomía, sino están viendo asas bastante dilatadas, ¿no? Incluso arriba parece un grano de café, hasta parecía un granito de café y probablemente hay algún tipo de vuelvulo en esa zona. Bien, entonces, perforaciones y obstrucciones es lo que más van a encontrar en las radiografías simples. Acá en esta imagen de arriba a la izquierda van a encontrar estas rayitas, esos no son niveles hidroaéreos. ¿Cómo se llama ese signo característico? Los niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos. Tanto los niveles hidroaéreos, disculpen, no son niveles hidroaéreos. Las imágenes de pila de monedas o monedas apiladas, disculpen. Voy a ponerle acá monedas apiladas o pila de monedas. Bien, ¿qué más? Monedas apiladas, así como niveles hidroaéreos, son muy característicos de las obstrucciones intestinales. En esta imagen lo que estamos viendo acá es la ecografía del píloro, ecografía pilórica. Y en la ecografía pilórica lo que vamos a buscar es la dilatación, el engrosamiento del músculo pilórico que genera la obstrucción pilórica, la estenosis hipertrófica del píloro, ¿cierto? Aquí estamos viendo en la ecografía pilórica vemos el grosor del píloro. Y es el estudio de elección cuando se estudia estenosis hipertrófica del píloro. Cuando tienen duda diagnóstica, ahí usualmente vienen las radiografías con contraste. Ahí está, radiografía contrastada. En este caso es una radiografía contrastada del píloro, y lo que estamos viendo es lo siguiente. Esto es el estómago, esto es el duodeno. La primera porción del duodeno, y solamente está pasando muy poquito contraste. ¿Por qué? Porque el canal pilórico está obstruido. Y aquí no sé si están viendo dos rayitas. El famoso signo del ferrocarril. Esas rayitas de acá están mostrando el signo del ferrocarril. Ahí está, como una doble riel, ¿no? Y estas flechas de acá abajito están mostrando el signo del hombro, que es esta curva, hace referencia a esta curva, las curvas que se forman porque el músculo pilórico está creciendo a ambos lados, ¿no es cierto? Y genera un abombamiento en esa parte, en esa dirección, que lo que pasa es que normalmente debería ser así, para que esto lo tengan claro. Esa curva ahí normalmente debe ser así. Ahí está. Eso es lo normal, pero lo de arriba está mal.
genera un abombamiento y es por el músculo pilórico, sino del hombro o de los hombros si es que pasa a ambos lados, ¿no? En el ferrocarril, sino del hombro, en ambos casos está mostrando una estenosis hipertrófica de píloro. Acá igual la ecografía pilórica también está mostrando el canal pilórico. Entonces vean que tanto la ecografía, la radiografía pueden encontrar diferentes patologías. Acá a la derecha tenemos patología esofágica. Lo que tenemos en la imagen superior corresponde a una imagen en punta de lápiz o de pico de pájaro, ¿no? Con una radiografía contrastada. Pico de pájaro o punta de lápiz, eso hace referencia a la acalasia esofágica. Y abajo tenemos una imagen en sacacorcho, característico. Sacacorcho. La imagen en sacacorcho suele ser del espasmo esofágico difuso, ¿no? Espasmo esofágico difuso, arriba acalasia. Vean que son completamente distintas las imágenes, las patologías. Abajo estamos viendo probablemente una dilatación gástrica, un asa centinela. Y aquí, esto de acá, hace referencia a una dilatación gástrica, una distensión, que probablemente sea un asa centinela. Si es que ven esa misma imagen en diferentes radiografías seriadas es porque hay un asa intestinal que está dilatado y eso suele estar asociado a un cuadro obstructivo o apendicular si es que estamos localizándonos en esta zona. Probablemente aquí, por el tipo de imágenes y la organización que acá se está generando, probablemente estemos ante una apendicitis. Probablemente estemos viendo la fosa ilíaca derecha, ¿no? Acá estamos viendo la presencia de procesos inflamatorios, probablemente un absceso a ambos lados, ¿no? El signo del velamiento del psoas. Acá el psoas, que tiene esta dirección, está velado, signo del velamiento del psoas. Muy bien. Y así, esta es una secuencia, una miscelánea para ver diferentes tipos de patologías que tienen que conocer. Perforaciones intestinales, obstrucciones, patologías esofágicas, patologías pilóricas. Aquí en esta imagen de colon, en las radiografías de colon, vean, las radiografías de colon pueden ser, generalmente se usan contrastes, porque con el contraste van a poder ver diferentes cosas. Por ejemplo, veamos la imagen que estoy poniendo flechas. ¿Qué imagen es esa? Es una diverticulosis. En la radiografía de colon, con contraste, van a encontrar múltiples globitos acá que vienen a ser los divertículos del colon, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Pueden encontrar signos también de espasmos colónicos, muy parecido al del esófago, ¿no? Aquí, como multilobulado. Aparecerían atresias. Pueden encontrar procesos inflamatorios en la pared del colon. Eso no es normal. Vean esta imagen, esas imágenes en la pared del colon no están bien. Esto probablemente está haciendo referencia a colitis ulcerativas, probablemente enfermedad de Crohn. En general, a procesos inflamatorios en la pared del colon porque se ve bastante irregular, ¿no? Esta imagen que tienen acá es una imagen característica de la malformación anorrectal. Si se dan cuenta, está al revés. Y hay niveles hidroaéreos. Hay una obstrucción. Este estudio se llama invertograma. El invertograma se realiza, el invertograma se realiza en niños con malformación anorrectal. Su propio nombre lo dice, invertos, al revés. Al niño lo voltean patitas arriba, este niño no tiene anito. Entonces, si se dan cuenta, hay una cosa bien blanquita arriba, bien radiopaca. Es una moneda, probablemente un plomito, un fierrito, que se le han puesto en el huequito de donde debería estar el anito y no hay, para ver en la radiografía a qué distancia se encuentra el recto del ano. Como ven, está bastante cerca. Esto usa la propiedad de que el aire tiende a ir hacia arriba para que el recto se pinte. Lo que pasa es que como no tiene anito, aquí la duda es qué tan lejos está el recto del anito. Y probablemente está solo unos cuantos milímetros, ¿no? Está muy cerca. Esta cirugía va a ser muy sencilla, probablemente. O no tan sencilla, sino mucho más posible, ¿no? Por su cercanía. No van a tener que hacer grandes plastillas acá, y descensos. Entonces, eso es un invertograma. Vean que también se le puede tomar al niñito al revés. Alguien lo está agarrando, ¿no? Tiene que ser rápido, pues, por el niñito. Muy bien, entonces vean la gran utilidad de los diferentes tipos de radiografías simples y contrastadas, no solamente en el esófago, en el píloro, sino también en el colon y en general en cualquier patología. Ni qué decir del hígado y la vía biliar. Generalmente en el hígado y vía biliar los estudios pueden ser ecográficos o tomográficos. Esta imagen de acá, esta y esta hacen referencias evidentemente a ecografías. Entonces en el hígado, básicamente para ver vísceras sólidas tenemos a las tomografías y a las ecografías. De hecho el de elección siempre es una ecografía porque es menos agresivo, irradia menos y demás. La ecografía les va a encontrar, por ejemplo, múltiples quistes. Acá estamos viendo en la primera imagen abundante cantidad de quistes hepáticos, ¿no? Entonces son esas imágenes circulares, quistes hepáticos. Podemos ver probablemente la presencia de una colecistitis. Un paciente con síntomas, colecistitis, ven ahí. ¿Qué hallazgos tienen en la colecistitis? Aunque acá están encontrando básicamente no es probablemente un cálculo, sino más que nada el barro biliar, lo que conocen, barro biliar. Pero lo más importante es que la pared está engrosada, engrosamiento de la pared. Y acá hay un signo característico, la doble pared, no sé si alcanzan a ver en esta imagen, lo voy a agrandar mejor. Dos líneas blancas. Y al otro lado también, el signo de la doble pared, eso es muy característico de la colecistitis por el edema inflamatorio que está ocurriendo acá en la pared vesicular. Y encima hay barro, o puede ser cálculos, esto es muy probable que sea una colecistitis. Igual acá, tienen la vesícula biliar y probablemente algún tipo de tumor o pólipo que se está formando, ¿no? Como ven ahí, en la pared. Entonces las ecografías son los estudios de elección cuando se quiere ver vía biliar. Si ya están sospechando la presencia de tumores, por supuesto que la tomografía es de gran utilidad. Ahí van a encontrar una diseminación de tumores en el hígado, ¿no? Una cantidad de tumores. Igual acá. ¿Okay? Entonces la tomografía básicamente para ver hígado en esta zona. La ecografía, la vesícula, de preferencia con ecografía, o ya estudios mucho más avanzados como las colangiografías y demás, y la tomografía para ver estructuras mucho más sólidas como el hígado, como el vaso. A nivel del páncreas se prefieren mucho las tomografías. No olviden que el páncreas es una estructura retroperitoneal. El páncreas es retroperitoneal. Por lo tanto, se prefieren usar tomografías, porque la tomografía es el estudio de elección para vísceras retroperitoneales. Pueden encontrar un pseudoquiste pancreático, como ven acá, que es el páncreas, del conducto pancreático, y hay un quiste, un pseudoquiste en el páncreas, ¿no? Que se está formando generalmente detrás del estómago. Generalmente los pseudoquistes pancreáticos secundarios a veces a pancreatitis crónicas, etc. Una pancreatitis severa muestra un abundante proceso en la vesícula, proceso inflamatorio y una desorganización, como ven en los bordes, bastante desorganizado, porque probablemente ya hay incluso compromiso de vísceras aledañas. Ven toda la desorganización que hay alrededor por el compromiso pancreático. El páncreas anular
El páncreas anular cuando el páncreas envuelve al duodeno. Este es el duodeno y ven el páncreas está envolviendo al duodeno como un anillo. Deberían estar separaditos. Ahí está la luz duodenal, pero el páncreas lo envuelve. Este es resultado de un proceso, de una alteración en el desarrollo embriológico, ¿no? Embriológico del páncreas. Cuando la yema pancreática anterior y posterior terminan uniéndose y envolviendo como un anillito. ¿Listo? Entonces, con eso vemos las diferentes imágenes que se pueden formar, que se pueden usar y nos ayudan en el diagnóstico de diferentes patologías luego de un adecuado estudio semiológico. ¿Ok? Bien, doctores, con eso cerramos